Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a presenciar un enfrentamiento de los buenos, un cara a cara entre dos auténticos titanes del Machine Learning. En una esquina, el campeón, el rey, y en la otra, un aspirante que viene pisando fortísimo. La gran pregunta es, ¿quién se va a llevar la corona? Vamos a verlo. Vale, esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, vamos a conocer a los contendientes. Después, los enfrentaremos en un problema del mundo real. Y para terminar, veremos algo alucinante: si una IA puede de verdad entender la física. Venga, pues vamos al lío. Vamos a conocer a los dos aspirantes al trono del Machine Learning. A ver, por un lado tenemos a XGBoost. Este es el rey, el que ha dominado el cotarro durante años, famoso por su potencia, por su precisión, una bestia. Y en la otra esquina, el aspirante, LightGBM. Su carta de presentación es una sola cosa, pero ¿qué cosa? Una velocidad de vértigo. Y ojo, que cuando digo que era el rey, no es ninguna exageración. Durante años, si alguien quería ganar una competición de ciencia de datos, de estas de Kaggle, XGBoost, era la herramienta. Era el estándar, vamos, por su fiabilidad y porque era capaz de sacar petróleo de los datos. Pero claro, de repente llegó LightGBM y bueno, cambió las reglas del juego por completo, porque los datasets, los conjuntos de datos se empezaron a hacer gigantescos, enormes, y ahí, de repente, la eficiencia, la velocidad, pasó a ser lo más importante. Y es justo ahí donde este nuevo aspirante empezó a destacar de verdad. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? El secreto de la velocidad del IGBM no es magia, es algo mucho más profundo. Es la forma radicalmente distinta que tiene de construir sus árboles de decisión, que son, digamos, el motor de estos algoritmos. Mirad, XGBoost es como un arquitecto súper metódico. Va construyendo sus árboles de decisión nivel por nivel, todo muy ordenadito, muy simétrico. La analogía de la casa es perfecta. Es como si no pusiera un solo ladrillo del segundo piso hasta que el primero está completamente acabado. Todo en orden, todo equilibrado. La IGBM, en cambio, es todo lo contrario. Es un oportunista, es mucho más agresivo. El equilibrio, vamos, le da igual. Lo que hace es buscar la rama del árbol, la hoja que más le ayuda a mejorar en ese momento. Y ¡zas!, se lanza a construir a partir de ahí. Por eso crea árboles superprofundos y asimétricos. No construye una casa, no. Construye un rascacielos altísimo en la esquina que parece más rentable. Y claro, estas dos formas de trabajar tan distintas tienen consecuencias. Fijaos en la tabla. LightGBM es insultantemente más rápido y gasta muchísima menos memoria. Y en cuanto a precisión, andan muy a la par. Pero ojo, hay un pequeño pero. Esa agresividad de LightGBM tiene un riesgo. En conjuntos de datos pequeños puede pasarse de listo y sobreajustar. O sea, en lugar de aprender las reglas, se aprende los datos de memoria y eso es un problema. Bueno, la teoría está genial, pero aquí hemos venido a ver quién gana, ¿no? Pues para eso hace falta una prueba de fuego, un desafío en el mundo real. Y hemos encontrado uno perfecto, un problemón clásico de ingeniería: predecir la resistencia del hormigón. A ver qué tal se les da. El reto es este. Les vamos a dar a los dos algoritmos la receta del hormigón, o sea, los 8 ingredientes principales: cemento, agua, la edad en días, etc. Y con solo eso tienen que adivinar una cosa: cómo de resistente va a ser ese hormigón. Es, como se dice aquí, como intentar saber si un bizcocho va a estar bueno solo con leer la lista de ingredientes. Un desafío en toda regla. Pues ya está todo preparado. Los datos cargados, el código listo, ha llegado el momento del duelo. Vamos a ver qué pasa. Y la primera pregunta es la evidente, la que todos nos estamos haciendo. ¿Quién gana la carrera? ¿Quién es más rápido? Bueno, pues el campeón XGBoost tarda casi 1,5 segundos, que no está nada mal, es un tiempo bastante bueno. Pero, atención, el aspirante, LightGBM, lo hace en menos de medio segundo. Menos de medio segundo. Es que la diferencia es brutal. No es un poquito más rápido, no, es casi 3,5 veces más rápido. Y esto, cuando se trabaja con cantidades enormes de datos, esta diferencia no es grande, es abismal. Cambia por completo la forma de trabajar. Vale, muy bien, es mucho más rápido. Pero, ¿y la precisión? ¿Habrá sacrificado calidad por velocidad? Pues aquí viene la gran sorpresa. No solo no la ha sacrificado, sino que es incluso un poquito más preciso. Fijaos, un 92,4 frente a un 91,6. O sea, la victoria es inapelable. Pero bueno, más allá de quién ha ganado, que ya está claro, ahora viene lo que para mí es lo más alucinante. Vamos a intentar entender qué ha aprendido el modelo. ¿Simplemente ha visto patrones en los números o ha entendido algo más? Pues lo primero que nos dice la inteligencia artificial es: mira, de todos los ingredientes, estos son los que de verdad importan.
Y lo increíble es que acierta de pleno. Sus conclusiones son las mismas que las de cualquier ingeniero civil. El cemento, la edad y el agua son los factores clave. Y este gráfico es la prueba visual de lo bueno que es el modelo. Es muy fácil de entender. Cada puntito es una prueba de hormigón. En horizontal tenemos la resistencia real, la medida en el laboratorio. En vertical, lo que ha predicho la IA. ¿Vemos cómo todos los puntos se pegan a esa línea recta? Eso significa que sus predicciones son casi perfectas. Pero aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción, porque el modelo no solo ha encontrado relaciones entre números, no, ha descubierto él solito una ley fundamental de la ingeniería, de la física de materiales, la famosa relación entre el agua y el cemento. Fijaos en el gráfico, nos está diciendo que a más agua la resistencia cae en picado, y eso es algo que a los ingenieros les ha costado siglos descubrir. Y para que se vea claro el impacto, es alucinante. Si le damos al modelo los datos de una mezcla seca, predice una resistencia de más de 63 megapascales, que es un hormigón de altísima calidad. Pero si solo cambiamos un número, la cantidad de agua, y le ponemos una mezcla húmeda, la predicción cae a la mitad. ¡A la mitad! La IA ha aprendido la regla número 1 de la construcción. Y ya para rizar el rizo, como harían los expertos, podemos incluso analizar sus fallos. Este gráfico, el de residuos, nos chiva dónde el modelo es más fiable y dónde, por así decirlo, patina un poco más. Nos ayuda a entender no solo lo que sabe, sino también sus puntos ciegos. Y esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, me vuela la cabeza. Ya no estamos hablando de inteligencias artificiales que simplemente predicen cosas. Estamos viendo modelos que en segundos son capaces de deducir leyes de la física. Así que la pregunta ya no es si pueden hacerlo. La pregunta es, si ya entienden la física del hormigón, ¿cuál será el próximo gran desafío de la ingeniería que van a resolver?